parte tenemos como invitado a Timoteo Zambrano, quien es diputado, secretario general del partido Cambiemos. También es miembro de la Comisión de Política, presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional. Y los saludamos. Timoteo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Maripili, a tu orden. Encantada de conversar contigo. Igual. Acaba de estar en nuestro país el presidente, el expresidente Rodríguez Zapatero, quien ha fungido como mediador, negociador durante muchos años ya en nuestro país con las distintas situaciones políticas que se han vivido. Y justamente al día siguiente de la visita de Rodríguez Zapatero al presidente Nicolás Maduro, se produce la liberación del general Miguel Rodríguez Torres, quien llevaba más de 4 años preso sin que le hubieran hecho juicio, sin que se hubiera dictaminado su culpabilidad o inocencia, porque bueno, simplemente no se le había hecho juicio. Y cuando Miguel Rodríguez Torres sale liberado, entre otras personas le da las gracias a Rodríguez Zapatero y también te da las gracias a ti, Timoteo. Queríamos saber cómo han sido esos procesos de negociaciones, qué es lo que ha pasado allí, por qué Rodríguez Torres te agradece a ti, agradece a Rodríguez Zapatero, cómo están trabajando ustedes para lograr este tipo de situaciones, de liberaciones. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, me quedo con lo último. ¿Qué me puedes decir? Tu pregunta, ¿no? Mira, tú sabes que sobre esos temas, si tú miras, sabes que sale alguien y yo nunca comento, ¿no? Porque siempre todavía queda, ¿no? Hay que ayudar, ¿no? Siempre hemos ayudado y el presidente Zapatero ha sido una persona en eso muy dedicado a ayudar en eso, ¿no? La familia lo buscan, nos buscan a otros, en fin, siempre hay una razón, ¿no? Yo siempre he dicho que en todos los procesos de diálogo siempre hemos puesto por delante una lista de presos, que es importante que cualquier acuerdo incluya eso. Eso ha sido siempre es mi primer punto, pues, ¿no? Y yo creo que eso es una lección importante para los que entran a las negociaciones. Aquí se habla de las oposiciones, cosa que es cierto, pero hay algunas oposiciones que cuando les ha tocado entrar en esa negociación y si más bien deciden no poner los presos como un tema de la agenda de esa negociación. Siempre me ha parecido que es un grave error. Pero, bueno, mira, Maripili, el detalle es difícil porque, bueno, involucra mucha gente, pero siempre estamos en esa onda de ayudarnos y no dejamos de hacerlo, ¿no? De hecho te puedo decir lo siguiente. En el próximo borrador, documento que va a presentar Cambiemos a la Alianza para iniciar el proceso del nuevo diálogo, cuando se inicie, está como un punto fundamental el tema de la amnistía, por ejemplo, ¿no? No quiere decir que eso es lo que va a estar ahí, que eso es lo que se va a aprobar, no. Este es un borrador en el cual trabajaremos con la otra parte, primero con la alianza y luego, si estamos de acuerdo todos en la alianza, que seguramente vamos a estar, será uno de los puntos que iría en las conversaciones preliminares de la agenda que pudiera haber, si se da ese paso del nuevo diálogo, en la agenda preliminar, a discutir, a debatir con la delegación del gobierno para construir de manera común una agenda, pues, ¿no? Ya. La otra cosa, tú mencionas algo muy importante, que todavía hay gente presa y que por eso se tiene que ser muy prudente con las declaraciones que se den. Pero bueno, y además mencionaste que hay sectores de la oposición que no tratan el tema de las personas que se encuentran presas por razones políticas
que no lo quieren tratar en sus conversaciones. Tú me dices eso y te lo creo porque eres tú, pero me parece sorprendente, es algo prácticamente increíble. Como una oposición, sea quien sea... No, acuérdate una cosa, yo creo que eso hace 3 años, ¿no? En las negociaciones las primeras negociaciones que empujó Noruega, tú recuerdas, que se hizo en Oslo, una reunión, y luego se hicieron en Barbados, no sé si recuerdas eso. Sí, claro. Bueno, ahí mismo ellos declararon que ellos habían sacado el tema de presos porque ellos no lo veían que era clave para esa discusión y no la metieron. Eso no existió ya, dicho por ellos mismos, lo declararon los mismos que estaban en esa negociación. Ya. O sea que ellos sí lo negociaron, además suscitó un debate aquí en el país eso, ¿no? Mientras ellos estaban en Barbados, ¿no? Sí, completamente cierto. La otra cosa es la presencia de Rodríguez Zapatero. Yo sé que tú has estado bastante cercano al expresidente Rodríguez Zapatero, no de ahorita, desde que él empezó prácticamente con estos procesos de intermediación en Venezuela, etcétera. Sí ha habido... Bueno, fui a España a convencerle que se incorporara en este proceso venezolano. O sea, que tú eres uno de los culpables que ese señor haya llevado tanto palo. No, pero esa es la rigurosidad histórica. Y hubo un hotel allá donde hay un salón muy famoso que se llama La Camilla. Y ahí iniciamos largas conversaciones con él, después de otros factores, los americanos, ahí hubo, hubo muchas conversaciones para que finalmente, un buen amigo del PSOE, de mucho tiempo, lo logramos involucrar en este tema. Ya, justamente te iba a preguntar por eso, porque sé que tú has estado muy cercano a toda la labor que Rodríguez Zapatero ha desarrollado en nuestro país. Creo que la labor que ha hecho Rodríguez Zapatero para él ha resultado un trago bastante amargo, porque a pesar de que ha invertido muchísimo tiempo y esfuerzo y años en tratar de generar un nivel de intermediación, de negociación, de diálogo en Venezuela, e incluso en algunas oportunidades ha dado resultados bastante significativos. Sin embargo, él es una figura que sigue siendo altamente criticada cada vez que viene a nuestro país. Bueno, además, no solamente lo critican en Venezuela, en España le dicen de todo. Incluso no solamente los españoles por motivos de orden político, que sería, entre comillas, natural, sino venezolanos radicados en España también se dirigen en muy malos términos a su figura. Por esa razón yo quisiera preguntarte, además porque sé que conoces muy bien el tema desde el inicio, quisiera preguntarte cómo evalúas tú la labor de Rodríguez Zapatero en nuestro país y especialmente esta última visita que realizó a Venezuela este fin de semana. Mira, Rodríguez Zapatero ha sido un factor importante en Venezuela en distintos momentos, ¿no? Cuando él llegó la primera vez aquí, que fue en el 2015, fue gracias a él que logró que se diera el tercer boletín del Consejo Nacional Electoral. Recordarás que fue cuando se reconoce por parte del Consejo Nacional Electoral el triunfo de la oposición a nivel del Parlamento. Eso se le debió a Rodríguez Zapatero. Porque habíamos pasado un día sin el tercer boletín. Teníamos 2 boletines y estábamos ganando. Pero no aparecía el tercero. Y fue gracias a él que se personó donde Ibicey Lucena y logró que finalmente ese tercer boletín saliera. Ahí salió como héroe, recordarás. El mejor del mundo. Y después, producto de los desastres de la oposición en ese momento, eso se complicó. Viene el proceso de negociación, de diálogo en Dominicana. ¿Y qué sacó yo del proceso de ese diálogo? Ese diálogo generó como un elemento importantísimo para Venezuela
un preacuerdo que se firmó el 2 de diciembre del 2017 y que quedó depositado a través del presidente Medina, que hoy en día todavía tiene ese preacuerdo. Bueno, es a partir de ese preacuerdo que se desarrollan todos los procesos de diálogo en Venezuela, que sin duda alguna todo pasa por ahí, porque todas esas materias están preacordadas. O sea, que no es nada complicado llegar a acuerdos. No llegan a acuerdos porque no quieren, porque no hay voluntad política, eso es otra cosa, ese es otro nivel de la cosa. Y ese acuerdo no fue capaz, que lo tuvimos listo para firmarlo, porque se generaron una llamada para que el acuerdo no se firmara. Eso no fue culpa de Rodríguez Zapatero. Eso Rodríguez Zapatero ayudó con el resto de los cancilleres que estaban. Me disculpo porque ando muy mal de la garganta, estoy muy afónico. Entonces, eso no se produce, no porque no quiso Rodríguez Zapatero, al contrario, él con el resto de los cancilleres y el presidente Danilo Medina estaba listo para que ese acuerdo se diera. Hicieron una enorme contribución los cancilleres y Zapatero en ese momento. Y lamentablemente no se produjo, ¿no? Porque fue del lado nuestro en que se negaron a firmar ese acuerdo. Bueno, y así hemos estado. Yo creo que una de las cosas que yo también le sumaría de manera positiva a Zapatero es que ha evitado que este país haya entrado en una guerra civil. Aquí hemos estado dos momentos a punto de entrar en eso. En el 2002, cuando iniciamos aquellas negociaciones, cuyo factor fundamental en esa negociación fue el expresidente colombiano César Gaviria, que era para ese momento secretario de la OEA. Gracias a él y a ese proceso que se dio allí, evitamos una guerra civil. Y luego ya en 2018 o 2017 fue lo mismo. Entonces, creo que si ponemos en una balanza, sin duda alguna, los aportes que le ha hecho Rodríguez Zapatero a la paz en Venezuela y a la posibilidad de la búsqueda del diálogo, del acuerdo y del consenso ha sido enorme, ¿no? Yo creo que son más positivos que una tendencia, unos sectores, tanto las que son, mira, se puede hablar de un lugar como lo que voy a decir, pero ideológicamente son la derecha, en Venezuela es la derecha financiera, muy importante, el Country Club, que se junta con la derecha española. Y ahora ya peor, y ahora están con Vox, o sea, ya es una cosa, un relajo, pues, ya es obsceno, pues. Entonces, bueno, tú trasladas esos elementos ideológicos a un debate que no tiene nada que ver. Y porque, además, cuando la gente se va del país, se estaciona, bien sea en Madrid o en Bogotá o en Miami, bueno, ven un país distinto, es un país que se les detiene en la cabeza. No es el país que funciona hasta el día a día. Y ni siquiera logran conocer ese nuevo país por la vía de las redes sociales, ni tampoco por ahí. Porque es muy difícil. Tienes que vivir el día a día aquí. Entonces, hay como que se les detiene el tiempo, ¿no? Entonces, hoy en día, muchos de ellos analizan este país con lo que pasó, que es su última imagen cuando se fueron, o 2017, o 2018, o 2019. No con la Venezuela de hoy, no, que es distinto, ¿no? Entonces, yo veo mucho más, pero totalmente, elementos positivos en ese deseo de diálogo y de acuerdo y convivencia que ha tenido, en la cual ha invertido mucho tiempo el presidente Zapatero en Venezuela, que no veo elementos negativos desde el punto de vista de su papel en Venezuela. Y lo que ha venido a aportar siempre, no a destruir ni nada de eso. Ya. Su llegada estos días, bueno, ahí está, su llegada fundamentalmente era porque ya había logrado terminar de cerrar, me imagino yo, la liberación de Rodríguez Torres. Bueno, ahora han dicho otro poco de cosas, pero bueno. El presidente Zapatero no le mortifica absolutamente nada de eso, ¿no? Eso te lo puedo decir.
Pero Es el Rodríguez hecho Torres fáctico. El hecho sí le dio las fáctico es gracias. que tiene un logro, pues el hecho es que tiene logro importante, ¿no? Pero Rodríguez Torres y su familia le dieron directamente las gracias a él. De hecho, lo nombran como primero en la lista. Bueno, pero es que además se lo llevó para España. ¿Cómo es Se fue eso? con él, bueno, que se fue con él para España. Pero la coincide en el mismo pregunta es, avión. ¿por qué Rodríguez Torres tiene que irse a España? ¿Que de dónde acá Bueno, existe la pena del destierro en nuestro bueno, país? pero tú sabes que me imagino que él decidió querer irse para allá, yo me imagino, ¿no? Porque si no, no se va. Si no se quiere ir, no se va. Bueno, yo Pero no me como lo imagino tanto yo me quiero ir para allá porque allá está mi madre, allá está mi hermano, allá está mi esposa. O sea, bueno, no, tiene derecho a decir por dónde quiere ir. Yo no me lo imagino tanto porque él sacó un video diciendo que era un día alegre y un día amargo a la misma vez. Alegre porque lo habían liberado y amargo porque se tenía que ir de su país. Eso es lo que dice él Bueno, en el entonces, video. yo ahí no te puedo dar opinión porque es una opinión de él, pues, ¿no? Yo la verdad que yo ahí no te puedo dar ninguna una opinión porque cada quien toma sus propias decisiones, ¿no? La verdad que yo ahí no, yo sí estoy alegre porque la haya salido, ¿no? Ya. Finalmente, Timoteo, quería que me dieras tu visión de cómo está la situación dentro de la oposición, porque, bueno, al gobierno se le hacen X cantidad de críticas, pero la oposición se ha venido descalabrando, no parecieran tener una propuesta concreta, lógica, coherente y mucho menos con alternativa, con opción de poder real. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo te voy a dar mi opinión, ¿no? Yo soy un convencido que este es un año de caos en la oposición. Inevitable. Es un año de caos, por una parte, porque no es sencillo lo que ha ocurrido, ¿no? Un sector de una de las oposiciones, el más extremista, bueno, entró en barrena, ¿no? Es decir, toda esa confrontación que ha existido dentro de esa oposición, obviamente afecta a todas las oposiciones, ¿no? Afecta al mundo opositor porque, bueno, entra en la desazón, entra la tristeza en algunos, en fin, el que no tenemos nada. Pero yo he dicho que en la medida que ese mismo hecho en que el país entra, aunque las oposiciones entran, en ese caos te va a permitir o bien que insurja el outsider o bien que insurja la tercera vía o un insider, pero que no puede estar vinculado al conflicto. Eso es un elemento importante. Y la política, la propuesta política. Bueno, la medida que la gente ve ese caos, pero a su vez ve que alguien hace una propuesta, ve que alguien no está vinculado al conflicto, bueno, yo creo que la gente empieza a confiar en ese alguien, ¿no? Entonces, eso yo creo que lo veremos a lo largo de este año y creo que insurgirá con muchísima fortaleza a alguien, ¿no? Ya. Eso es lo que yo creo, lo que va a ocurrir, ¿no? Bueno, la verdad que te quiero agradecer muchísimo, Timoteo, que hayas estado con nosotros y que nos hayas permitido conocer tu visión de todos estos temas por demás interesantes. Muchísimas